Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Garzón Díaz, ingeniero administrador de la Universidad Pontificia Bolivariana eh, y, bueno, apasionado por los datos, por la inteligencia artificial y las matemáticas en general. Eh, digamos que en los videos previos que estaban subidos en mi canal eran de corte académico a partir de una monitoría que estaba realizando para la clase de modelación financiera y gestión del riesgo a cargo de la docente Maritza Jiménez. Saludos para ella. Y Y bueno, me, a- me atrevo nuevamente a subir videos, comenzando con este, que tiene una temática muy chévere, ya vamos a ver qué es. Pero el objetivo como de estos videos eh, que voy a empezar a subir es poder explicar diferentes temáticas o conceptos relacionados con eh, economía, finanzas, estadística, machine learning, inteligencia artificial, que pueden ser, eh, o sea, que son herramientas muy comunes, ¿cierto? O sea, que digamos se dan por sentado en los diferentes modelos, pero que digamos muchas veces no se tiene claro de dónde vienen realmente o cuáles son los fundamentos eh, detrás de ellos. Entonces, bueno, este es el primero de esta serie de videos, de esta nueva temporada, si lo queremos llamar así. Y nada, gracias por ver el video. Entonces, denme un momentico, voy a ponerme chiquito por este lado y voy a abrir el tablero. Listo. Eh, Les quiero comentar algo, soy nuevo con esta tecnología, entonces disculpen ahí eh, la mala, la mala, la mala caligrafía. La idea es que esto mejore pues a medida que voy haciendo más videos. ¿Listo? Entonces bueno, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a explicar el día de hoy un concepto que se llama espera un momentico, le reduzco el grosor a esto. El, el índice de Gini. Eh, bueno, es un índice muy chévere, muy curioso y que actualmente se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo como una de las métricas para uno de los modelos de clasificación de Machine Learning que se llama árboles de clasificación. Entonces actualmente se utiliza muchísimo para ese modelo particularmente y resulta que tiene una historia curiosa, que es que su origen es del área de la economía. Entonces, bueno, aprovechando pues que viene de esa materia, quise invitar a un experto en economía como para que nos haga una introducción de este índice. Entonces, él es Diego Sáenz, economista de la Universidad de Antioquia, eh, y actualmente trabaja como analista de riesgo sectorial en Bancolombia, una de las empresas pues, más grandes del país. Entonces, bueno, Diego, eh, muchas gracias por ayudarnos. Hola, soy Diego Sáenz, soy economista y hoy vamos a explicarles acerca del índice Gini. El índice Gini es una medida estadística que busca representar o ver cómo está distribuida la riqueza en una sociedad. Este índice Gini generalmente está distribuido entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad entre los individuos, es decir, que todos tienen la misma riqueza, y 1 representa la desigualdad perfecta, es decir, que un individuo tiene toda la riqueza y los demás no tienen nada. Listo, gracias Diego. Miremos de dónde viene el índice. Bueno, índice de Gini, ¿por qué se llama Gini? Porque fue creado por un señor, busquémoslo aquí, esperen, vamos para todos. Fue creado por un señor que se llama Corrado Gini. Vamos a buscarlo. Corrado Gini. Como podemos ver ahí, él es un estadístico y demógrafo de origen italiano, italiano el señor, eh, que ahí vemos como esa relación de él, porque
realizar como una fórmula que describiera una característica de cualquier sociedad eh, que, que básicamente, como le decía Diego, mide la desigualdad de los ingresos en una población, en una sociedad, ¿cierto? Este señor nació en el 84, murió en el 65 del siglo pasado y es interesante ver que este índice que nació con fines de hacer estudios económicos eh, o demográficos, digamos que se extrapoló como una herramienta para poder medir la desigualdad en distribuciones, ¿cierto? Y para un caso puntual, por ejemplo, para el aprendizaje de máquinas o el machine learning, ¿cierto? Entonces es como uno de esos ejemplos en donde vemos que varios de los fundamentos que actualmente tenemos en machine learning eh, ya están creados hace tiempo, ¿cierto? Solo que lo que ha permitido que ahora tengamos como ese boom o esos desarrollos tan asombrosos actualmente es que tenemos mayor capacidad tecnológica para llevar a cabo cálculos y computaciones. Pero la teoría ya está pues desde hace tiempo. Entonces, bueno, eh, el índice de Gini, algo importante a aclarar. Voy a poner aquí notas, nota, mide, utiliza medidas de proporciones, ¿cierto? Eh, ¿Cómo así? ¿Cuáles son las medidas de proporciones que utiliza? Uno, proporción, proporción de población. Y dos, proporción de ingresos. Listo. Aquí voy a poner un signo pesos. Y aquí, no voy a poner nada. Es que población. Ya, aquí lo corregí. Aquí utilizamos estas dos proporciones. Esto es importante porque nos da cuenta de que, digamos, los límites de las unidades van a ir entre cero, ¿cierto? Y uno, cero y 100%. Bueno, entonces, cómo se calcula este índice? Diego, nuevamente, nos va a ayudar con la explicación. Para calcular el índice Gini, generalmente los economistas grafican la curva de los ingresos y lo contrastan contra la línea de igualdad perfecta de la riqueza. Mientras más se aleja la curva de los ingresos versus la línea de igualdad perfecta, generalmente hay una mayor desigualdad. Listo, nuevamente, gracias, Diego. Eh, Hagamos de cuenta, ahora sí, como para explicarlo, que somos Gini. Entonces, como Diego nos contaba, utilicemos dos ejes. Voy a cambiar el color, voy a ponerlo negro. Este horizontal. Uy, ¿qué pasó aquí? Esperen, lo vuelvo a crear. Este eje horizontal y un eje vertical. Como nos comentaban, esto va de la siguiente forma. Aquí estamos en cero, ¿cierto? Aquí estamos en uno. Aquí, digamos, aquí sería el eje, el origen, ¿cierto? Pero para este eje de acá vamos a definir que esto es cero y acá es uno. ¿Qué unidades tenemos aquí? Aquí tenemos porcentaje de población. Y aquí arriba tenemos proporción de ingresos. Signo pesos. Listo. ¿Qué propuso o qué formuló Conrado Gini? Él dijo que lo más común, ¿cierto? Lo más común que pasa en cualquier país, en cualquier población, es que las personas con menores ingresos, ¿cierto? Sea una gran proporción de una población, ¿cierto? Mientras mientras se llega a un punto en donde porcentajes pequeños de la población
son aquellos que tienen la mayor cantidad de ingresos. Entonces, gráficamente, esto sería de la siguiente forma. Va a pararme aquí, ¿cierto? Y como que aquí va, y aquí como que se va volviendo exponencial. Listo, voy a volver a hacerlo, que me quede más detalladito, ¿cierto? Entonces aquí vemos lo que él describía. Porcentajes grandes de la población tienen pocos ingresos, mientras que cuando llegamos aquí vemos que un porcentaje pequeño de la población tiene ingresos muy altos. Listo. Entonces, bueno, siguiendo esa lógica, él dijo, ¿cómo sería una población en la cual todo esté distribuido de forma equitativa? Entonces voy a coger aquí verde, voy a pararme acá y esperen, aquí verde y voy a pararme hasta acá. Listo. Él dijo, una población en donde todo está distribuido de forma equitativa, sucede lo siguiente. Aquí, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, el 10% de la población tiene el 10% de los ingresos, ¿cierto? Sigamos de forma acumulada. El 50% de la población tiene el 50% de los ingresos y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces vemos que es una relación uno a uno, en donde a medida que aumenta la población, la cantidad de ingresos pues aumenta también en la forma en la que está distribuida, ¿cierto? Esto es lo ideal. Pero llegamos al otro caso, que es este. Cuando una población es totalmente desigual, ¿cierto? Donde, voy a ponerla por aquí, no, esperen, voy a ponerla arriba, en donde una, la mayor parte de la población, ¿cierto? La mayor parte de la población tiene, tiene ingresos muy bajitos y llega un punto en donde una parte muy pequeña de la población pues tiene todos los ingresos. Esperen, lo pongo aquí. Este es el caso no tan ideal. Aquí es donde hay desigualdad, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo Gini? Tenemos estos tres elementos. El caso ideal, el caso ideal, entiéndase donde hay igualdad. El caso totalmente desigual y, digamos, el cómo está normalmente distribuido esta curva de los países. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo transponemos esto a una fórmula matemática? Entonces él vio que esta curva, entre más se acerque a uno de los dos casos, ¿cierto? Su área va a cambiar, esta área de acá, que la vamos a llamar, esperen, yo pongo esto aquí, esta área la vamos a llamar A. Si esta área es pequeña, significa que esta curva es muy cercana a esta línea ideal. Pero si esta área es muy grande, significa que, que es, que es muy desigual la distribución, ¿cierto? Entonces, dependiendo del área de A, vamos a saber qué tan desigual es un país. Pero no es suficiente. Él dijo, quiero que sea un valor entre 0 y 1. Entonces, básicamente él dice, la relación de esta área con respecto a este triángulo que se forma aquí. Listo. Al área, al área que no es A, vamos a ponerle el nombre de B. Listo. Entonces tenemos este triángulo que está conformado, este triángulo pues que va hasta esta punta, ¿cierto? Hasta aquí, hasta esta línea ideal. Este triángulo, sus áreas están conformadas por A más B. Y la relación de qué tan grande es A con respecto a, pues, al total de este triángulo es lo que nos va a dar ese indicador en donde si es pequeño, o sea, cercano a cero, significa que hay igualdad, mientras que si es grande, cercano a uno, hay mucha desigualdad. ¿Listo? Como que reuniendo todo lo que hemos hablado, podemos resumir que el índice de Gini, vamos a ponerlo con una G, es igual al
área A sobre A más B. Listo. Cosas que se me estén escapando por el momento. Esta curva azul, ¿cierto? Con esa forma como curviadita, es conocida como curva de Lorentz. Es una curva que se utiliza, pues tiene varias aplicaciones, se encuentra en varios lados, entonces los invito pues a ahondar en ella si lo desean. Y vamos a ponerle otros nombres a esto. Esta línea verde se describe muy fácil en cálculo, si la definimos como una función, se describe como f de x, ¿cierto? En donde por cada valor de x, la función va a ser igual a ese mismo valor, ¿cierto? Y a esta curva azul la vamos a llamar, eh, aquí, esperen, L de X. ¿Listo? No la conocemos, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podemos encontrarla. Listo. ¿Qué más podemos sacar, digamos, de solamente esta gráfica? Miremos que esto es un triángulo, ¿cierto? Entonces aquí abajo tenemos el área de este triángulo, que sería el área de A más el área de B. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pongámoslo aquí en naranja. Eh, área. Uy, pero yo me hago por acá, para que vean. Área de un triángulo es igual a base por altura dividido 2. ¿Qué sucede? Eh, miremos que la base es 1, de 0 a 100%. La altura es 1, de 0 hasta 1. Ah, bueno, escribí el 1 por acá arriba, pero en realidad el 1 está acá. Esperen, yo lo corrijo. 1. Uy, voy a ponerlo en negro. 1. Listo. Entonces, si multiplicamos esa base por esa altura, esperen, ahora un poquito más por acá, tenemos que esta área nos da un medio. Perfecto. Entonces, esta fórmula se nos eh, va cambiando. Listo. Gini va a ser igual a sobre un medio. Listo. Entonces ya solo tenemos una incógnita. ¿Cómo calculamos el área de A? ¿Cierto? Entonces vamos a volver a un viejo conocido para los ingenieros y personas que han tomado eh, clases con matemáticas avanzadas. Vamos a hablar de cálculo, cálculo integral y el símbolo de integral aquí, bien bonito. ¿Qué sucede? Em, Básicamente, el cálculo integral o las integrales lo que hacen es calcular el área debajo de una curva. Entonces, ¿cuál es la propuesta que dijo Gini? Calculemos el área bajo f de x, ¿cierto? El área bajo f de x y le restamos el área de la curva L de x. Y ahí tenemos el área, el área de A. Todavía no conocemos L de X, entonces vamos a desarrollar un poco la matemática y ya vamos a ver qué hacemos para solucionar esta línea, ¿cierto? Eh, entonces, A, A sería igual a la integral entre 0 y 1, porque recordemos que está comprendido entre 0 y 1, de, voy a abrir un corchete, entre X, que es la curva arriba, menos eh, L de X. L de X, ¿cierto? Recordemos que estas son sumas infinitas, entonces todo se da por los diferenciales, los diferenciales de X, o sea, las sumas infinitas entre 0 y 1. Bueno,
¿Qué sucede con esto? Hagamos pues un poco de carpintería. Eh, Distribuyamos esta integral entre 0 y 1 de x menos eh, la integral entre 0 y 1 de L de X. Aquí me faltó el diferencial, ¿cierto? Bajemos un poquito más. Esto es igual a X a la 2 sobre 2, ¿cierto? Y esto lo evaluamos entre 0 y 1 menos esta integral entre 0 y 1 de L de X. Listo, si bajamos y seguimos con la carpintería, tenemos eh, 1 elevado a la 2, un medio, menos, eh, menos 1, ¿ve? 0 elevado a la 2, 0, tan, menos esta integral, que no podemos calcularla porque no conocemos realmente cómo, cómo es, pues, cómo es esta curva, qué función define esta curva. Entonces, ¿qué dijo Gini? Hmm, Voy a copiar y pegar esto. Control C, Control V. Voy a pegarlo acá. Me faltó aquí la P de población. Ve, el palito de P. Listo. ¿Qué dijo Gini? Voy a borrar un poco aquí. Borrar esto. No, esto no. Esto sí. Y esto. Listo. Y está. ¿Qué dijo Gini? Bueno, cuando tenemos los datos de ingresos de una población, eh, tenemos una ventaja, que es que tenemos cantidades. O sea, no tenemos infinitos datos, que es, digamos, el supuesto de que requiere una integral, sino que tenemos varios montoncitos, pues varios de datos. Las poblaciones son finitas y la cantidad de ingresos son finitas. Entonces, en vez de ponernos a tratar de describir una fórmula a partir de los datos, esto se puede solucionar. Esperen, yo me alejo un poco. Esto se puede solucionar por... No, iba a ponerlo con verde. Esto se puede solucionar a partir de finitas sumas. ¿Finitas sumas de qué? Ya les voy a mostrar. Ah, se perdió, qué pena. Se puede solucionar a partir de finitas sumas. Vamos a poner un poco más pequeño. Entonces, tenemos datos. Entonces, realmente podemos medir que, yo busco otro color, voy a elegir morado. Entonces, literalmente podemos describir que, imaginemos que esta curva azul es la que describe una población puntual. Tenemos que el 10% de esta población, imaginemos que aquí va el punto uno, el 10% de esta población tiene, es, donde esté ubicado pues esta cantidad de ingresos. Listo, tenemos por aquí otro cuadrado que representa, espera, tenemos por aquí mejor desde acá, otro cuadrado que representa a esta población, digamos que aquí está el punto 4, que tiene esta cantidad de ingresos. Mire, digamos que por acá está uy, otro cuadrado. Aquí está el punto 6, por ejemplo, que tiene esta proporción de ingresos. Y aquí tenemos
Pena, es más duro de lo que uno cree. Aquí, no sé, aquí está el punto 9. Tenemos esta proporción de población que tiene estos ingresos y aquí tenemos ya el 100% de las personas con esta cantidad de ingresos. Listo. Esto es un caso en donde se resume mucho, ¿cierto? Pero pues en la práctica realmente tenemos muchos datos que nos permite llevar esto mucho más granulado y recordemos que la definición como de las integrales es que básicamente debajo de una curva pues hay infinitos cuadros, ¿cierto? Pero aquí, digamos que para este ejemplo, tenemos finitos cuadros que aquí son muy poquitos, pero realmente cuando tenemos datos de una población, una muestra muy grande, ¿cierto? Digamos que llega a tal nivel de granularidad que realmente se asemeja a pues a infinitos, o bueno, a grandes cantidades de cuadros que realmente pueden describir esta curva. Aquí es porque los exageré, pero eh, realmente cuando tenemos gran cantidad de datos, los cuadrados son así. Tenemos aquí uno, aquí otro, ¿cierto? Entonces con eso se puede hacer, digamos, un aproximado de, del cálculo del área, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Bueno, vamos hasta aquí. Eh, Gini dijo, sí, si lo hacemos por cuadrados, podemos tener una muy buena aproximación, pero sucede que pues pueden existir estas puntas, ¿cierto? Los voy a marcar. Pueden existir estas áreas en donde, eh, como en este caso, pues son áreas que no están debajo de la curva y nos daña la aproximación. Entonces, el que dijo, en vez de utilizar, en vez de utilizar cuadrados, ¿cierto? Utilicemos eh, trapecios. Recordemos que es un trapecio. Tra, ah, trapecio. Son estas figuras geométricas. Entonces vuelvo acá. Y en vez de utilizar cuadrados, usamos trapecios. Entonces voy a coger esto aquí, aquí, ¿cierto? Uy, aquí y aquí. Entonces vemos que esta curva, digamos, bueno, esta parte de naranja se va aproximando más a la curva si utilizamos trapecios, en donde esta punta se relaciona con la distribución menor, pues la distribución anterior. ¿Qué pasa? Digamos que aquí es muy cómodo y por eso hacíamos la anotación al principio de que lo hiciéramos en orden de las personas con menores ingresos hasta los ingresos más altos, ¿cierto? Entonces él dijo, eh, esta fórmula de acá se puede reemplazar el área de A, recordemos, sigamos, estamos definiendo A, eh, era un medio menos el área, el área de abajo de esta curva. Pero ya vimos que podemos hacer una aproximación del área de abajo de la curva sumando el área de cada uno de estos trapecios. Entonces sería una sumatoria, ¿cierto? Pongámosle i igual a 1 hasta, hasta n, en donde n es la cantidad de trapecios, ¿cierto? Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo calculamos el área de un trapecio? Entonces aquí voy a volver nuevamente como a lo coquito. Un trapecio tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, bueno,
¿Qué es un trapecio? Básicamente es, es esto. Es un cuadrado, ¿cierto? Con un triángulo que está dividido, digamos, en dos partes. Entonces, calcular su área es muy sencillo. Sería coger el área del área cuadrado, y sumarle el área de los triángulos, de este y de este triángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? El área del cuadrado sería eh, base por altura, ¿cierto? Entonces sería esta altura por, no, esta la voy a poner arriba, por esta base, ¿cierto? Entonces esto chuleado. ¿Qué sucede? Eh, Aquí tenemos, en la parte de abajo, tenemos una base mucho más grande. Pongámosle B grande. Y esta B grande, pues necesitamos restarle esta partecita de B, ¿cierto? Para tener entonces este largo y este largo, que sería la base de este triángulo que se une acá, ¿cierto? Voy a hacer este triángulo aquí más chiquito, ¿cierto? Está aquí. Imaginemos que cortamos este triángulo en dos y lo unimos acá. Y lo unimos acá. Y esta base sería la base grande B menos B. Entonces recordemos que el área de un triángulo es base por altura dividido 2. Y en este caso sería la base sería B menos B por altura dividido 2. Entonces, aquí estos son igual. El área del trapecio, si unimos estos dos, aquí había, esto era como un chulito, no acá. Eh, si unimos estos dos, ¿cierto? Tenemos B por H eh, más B menos B por H. Y esta parte la dimos por 2. Va a seguir aquí abajo. Va a seguir acá abajo. 2BH dividido, dividido 2, ¿cierto? Pongamos, si multiplicamos esto por 2 arriba y abajo, que es igual a 1, ¿cierto? Podemos unir el denominador y a esto le sumamos, distribuyamos esta h entre b y b, entre b grande y b pequeña. Entonces aquí sería bh menos bh. Listo, bajemos un poquito. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da bh más bh. Estoy diciendo mucho estas dos palabras. Debía haber elegido otra variable. Y en resumen, sería la base pequeña más la base grande. Y esto dividido 2, ¿cierto? Esto es, voy a ponerlo aquí. Esto aquí es área, área del trapecio. Ya casi terminamos, qué pena la demora. Eh, entonces, esto como lo extrapolamos a la fórmula que ya teníamos por acá. Eh, Miremos este trapecio, pues ya no tiene dos triángulos, sino que solo tiene uno. Entonces sería esta altura, ¿cierto? Menos esta otra altura, ¿ve? Más esta otra altura, multiplicada por eh, la altura del triángulo, que sería esta distancia, que sería la proporción que tenemos acá, ¿cierto? Y todo dividido 2. Entonces, pongámoslo aquí, como que traduciéndolo, miramos la fórmula, voy a copiarla.
como para que nos quede como ejemplo. Entonces, eh, miremos que este trapecio entonces tiene esta altura, que pongámosle eh, y actual. Ese y actual, pongámosle y, me equivoqué, y, y aquí con la notación y, ¿cierto? Ese y le sumamos el y menos uno, ¿cierto? Que sería este de acá, esta partidita de acá. Esto lo multiplicamos por el x actual sería esta proporción de aquí, pongámosle x, y, ¿cierto? Algunos autores definen esta parte como coger lo acumulado hasta este x, pues si lo ven en términos de acumulación, y le restan el x y anterior. Pero para este caso lo vamos a definir como x, simplemente esta proporción de acá. Y todo esto dividido 2. Perfecto. Esto lo borro, que era nuestra ayuda. Y ya finalmente encontramos A, ¿cierto? O una buena aproximación de A. Entonces llevemos esta A al índice de Gini. Entonces, retomando, eh, el índice de Gini, sería igual a un medio menos la sumatoria de I igual a uno hasta n cantidad como de agrupaciones que tengamos, multiplicado por la proporción del XY que tengamos, multiplicado por la cantidad de ingresos que conserve este I, más la cantidad de ingresos del grupo anterior, menos uno, y esto dividido 2. Todo esto lo dividimos 2. Simplificando, podemos cancelar este 2 aquí, aquí y aquí. Y entonces, básicamente, tenemos que el índice de Gini es igual a 1 menos la sumatoria de I igual a 1 hasta n grupos por esta parte que ya la había comentado, menos uno. Uy, fallo ahí con los paréntesis. Eso. Entonces, verdecito, línea trazada grandecita. Y aquí tenemos nuestra solución. Entonces, dimos toda esta vuelta para llegar a esta fórmula. Eh, digamos que por el tema del tiempo, dejaremos hasta aquí esta demostración. Y después haremos, digamos, ejemplos de cómo se puede calcular en Python, ¿cierto? ¿Qué les comento al respecto? Es chévere entender de dónde viene pues esta fórmula. Los invito siempre a ir más allá, a entender el fundamento de todo, ya que pueden ganar más entendimiento de otros temas, como por ejemplo, en este caso, economía. Por favor, si vieron el video hasta acá, díganme si en sus profesiones diferentes a, por ejemplo, la mía o la de Diego, que es economista, si utilizan el índice de Gini. Me imagino que este puede tener aplicaciones. Aquí estoy haciendo supuestos, por ejemplo, en medicina para ver cómo se distribuyen las células y si están haciendo un examen médico, ver si hay una distribución desigual en cantidad, por ejemplo, de alguna vitamina, no sé. Me imagino que también puede servir en electrónica, tal vez, para ver cómo se distribuyen la carga
la carga en una red eléctrica, ¿cierto? Para identificar, por ejemplo, fallas. Bueno, eh, si lo utilizan, denos casos de uso en los comentarios. Me siento muy youtuber diciendo eso. Y nada, hago esto con mucho amor y por favor recuerden utilizar sus profesiones para hacer un mundo mejor. Saludos.